Winston dejó de escribir, en parte debido a que le daban calambres. No sabía por qué había soltado esta sarta de incongruencias, pero lo curioso era que mientras lo hacía, se le había aclarado otra faceta de su memoria, hasta el punto de que ya creía en condiciones de escribir lo que realmente había que poner en su libro. Ahora se daba cuenta de que si había querido venir a casa a empezar su diario precisamente hoy, era a causa de este otro incidente. Había ocurrido aquella misma mañana en el ministerio, si es que algo de tal vaguedad podía haber ocurrido. Cerca de las 11:01 en el departamento de registro, donde trabajaba Winston, sacaban las sillas de las cabinas y las agrupaban en el centro del vestíbulo frente a la gran telepantalla, preparándose para los 2 minutos de odio. Winston acababa de sentarse en su sitio en una de las filas de en medio, cuando entraron dos personas a quien él conocía de vista, pero a las cuales nunca había hablado. Una de estas personas era una muchacha con la que se había encontrado frecuentemente en los pasillos. No sabía su nombre, pero sí que trabajaba en el departamento de novela. Probablemente, ya que la había visto algunas veces con las manos grasientas y llevando paquetes de composición de imprenta, tendría alguna labor mecánica en una de las máquinas de escribir novelas. Era una joven de aspecto audaz, de unos 27 años, con espeso cabello negro, cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Llevaba el mono ceñido por una estrecha faja roja que le daba varias veces la vuelta a la cintura, realzando así la atractiva forma de sus caderas. Y ese cinturón era el emblema de la Liga Juvenil Antisex. A Winston le produjo una sensación desagradable desde el primer momento en que la vio. Y sabía la razón de este mal afecto. La atmósfera de los campos de hockey y duchas frías, de excursiones colectivas y el aire general de higiene mental que trascendía de ella. En realidad, a Winston le molestaban casi todas las mujeres y especialmente las jóvenes y bonitas, porque eran siempre las mujeres, y sobre todo las jóvenes, lo más fanático del partido, las que se tragaban todos los eslogans de propaganda y abundaban entre ellas las espías aficionadas y las que mostraban demasiada curiosidad por lo heterodoxo de los demás. Pero esta muchacha determinada le había dado la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Una vez que se cruzaron en el corredor, la joven le dirigió una rápida mirada oblicua que por unos momentos dejó aterrado a Winston. Incluso se le había ocurrido que podía ser una agente de la policía del pensamiento. No era, desde luego, muy probable. Sin embargo, Winston siguió sintiendo una intranquilidad muy especial cada vez que la muchacha se hallaba cerca de él, una mezcla de miedo y hostilidad. La otra persona era un hombre llamado O'Brien, miembro del Partido Interior y titular de un cargo tan remoto e importante que Winston tenía una idea muy confusa de qué se trataba. Un rápido murmullo pasó por el grupo ya instalado en las sillas cuando vieron acercarse el mono negro de un miembro del Partido Interior. O'Brien era un hombre corpulento con un ancho cuello y un rostro vasto, brutal y sin embargo rebosante de buen humor. A pesar de su formidable aspecto, sus modales eran bastante agradables. Solía ajustarse las gafas con un gesto que tranquilizaba a sus interlocutores, un gesto que tenía algo de civilizado, y esto era sorprendente tratándose de algo tan leve. Ese gesto, si alguien hubiera sido capaz de pensar así todavía, podía haber recordado a un aristócrata del siglo XVIII ofreciendo rapé en su cajita. Winston había visto a O'Brien quizás solo una docena de veces en otros tantos años. Sentíase fuertemente atraído por él, y no solo porque le intrigaba el contraste entre los dedicados modales de O'Brien y su aspecto de campeón de lucha libre, sino
mucho más por una convicción secreta, o quizás ni siquiera fuera una convicción, sino solo una esperanza, de que la ortodoxia política de O'Brien no era perfecta. Algo había en su cara que le impulsaba a uno a sospecharlo irresistiblemente. Y quizás no fuera ni siquiera heterodoxia lo que estaba escrito en su rostro, sino sencillamente inteligencia. Pero de todos modos, su aspecto era el de una persona a la que se le podría hablar si de algún modo se pudiera eludir la telepantalla y llevarlo aparte. Winston no había hecho nunca el menor esfuerzo para comprobar su sospecha, y es que, en verdad, no había manera de hacerlo. En este momento, O'Brien miró su reloj de pulsera y al ver que eran las 11:01, seguramente decidió quedarse en el departamento de registro hasta que pasaran los 2 minutos de odio. Tomó asiento en la misma fila que Winston, separado de él por 2 sillas. Una mujer bajita y de cabello color arena, que trabajaba en la cabina vecina a la de Winston, se instaló entre ellos. La muchacha del cabello negro se sentó detrás de Winston. Un momento después, se oyó un espantoso chirrido como de una monstruosa máquina sin engrasar. Ruido que procedía de la gran telepantalla situada al fondo de la habitación. Era un ruido que le hacía rechinar a uno los dientes y que ponía los pelos de punta. Había empezado el odio. Como de costumbre, apareció en la pantalla el rostro de Emanuel Goldstein, el enemigo del pueblo. Del público salieron aquí y allá fuertes silbidos. La mujeruca del pelo arenoso dio un chillido mezcla de miedo y asco. Goldstein era el renegado que desde hacía mucho tiempo, nadie podía recordar cuánto, había sido una de las figuras principales del partido, casi con la misma importancia que el Gran Hermano, y luego se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias, había sido condenado a muerte y se había escapado misteriosamente, desapareciendo para siempre. Los programas de los 2 minutos de odio variaban cada día, pero en ninguno de ellos dejaba de ser Goldstein el protagonista. Era el traidor por excelencia, el que antes y más que nadie había manchado la pureza del partido. Todos los subsiguientes crímenes contra el partido, todos los actos de sabotaje, herejías, desviaciones y traiciones de toda clase procedían directamente de sus enseñanzas. En cierto modo, seguía vivo y conspirando. Quizás se encontraba en algún lugar enemigo, a sueldo de sus amos extranjeros, e incluso era posible que, como se rumoreaba alguna vez, estuviera escondido en algún sitio de la propia Oceanía. El diafragma de Winston se encogió. Nunca podía ver la cara de Goldstein sin experimentar una penosa mezcla de emociones. Era un rostro judío, delgado, con una aureola de pelo blanco y una barbita de chivo, una cara inteligente que tenía, sin embargo, algo de despreciable y una especie de tontería senil que le prestaba su larga nariz, a cuyo extremo se sostenía en difícil equilibrio unas gafas. Parecía el rostro de una oveja y su misma voz tenía algo de ovejuna. Goldstein pronunciaba su habitual discurso en el que atacaba venenosamente las doctrinas del partido. Un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño podía darse cuenta de que sus acusaciones no se tenían de pie y sin embargo lo bastante plausible para que pudiera uno alarmarse y no fueran a dejarse influir por insidias algunas personas ignorantes. Insultaba al Gran Hermano, acusaba al partido de ejercer una dictadura y pedía que se firmara inmediatamente la paz con Eurasia. Abogaba por la libertad de palabra, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de pensamiento, gritando histéricamente que la revolución había sido traicionada.
Y todo esto a una rapidez asombrosa que era una especie de parodia del estilo habitual de los oradores del partido, e incluso utilizando palabras de neolengua, quizás con más palabras neolingüísticas de las que solían emplear los miembros del partido en la vida corriente. Y mientras gritaba, por detrás de él desfilaban interminables columnas del ejército de Eurasia para que nadie interpretase como simple palabrería la oculta maldad de las frases de Goldstein. Aparecían en la pantalla filas y más filas de forzudos soldados, con impasibles rostros asiáticos, se acercaban a primer término y desaparecían. El sordo y rítmico clap clap de las botas militares formaba el contrapunto de la hiriente voz de Goldstein. Antes de que el odio hubiera durado 30 segundos, la mitad de los espectadores lanzaban incontenibles exclamaciones de rabia. La satisfecha y ovejuna faz del enemigo y el terrorífico poder del ejército que desfilaba a sus espaldas era demasiado para que nadie pudiera resistirlo indiferente. Además, solo con ver a Goldstein o pensar en él surgían el miedo y la ira automáticamente. Era él un objeto de odio más constante que Eurasia o que Asia Oriental, ya que cuando Oceanía estaba en guerra con alguna de estas potencias, solía hallarse en paz con la otra, pero lo extraño era que, a pesar de ser Goldstein el blanco de todos los odios y de que todos lo despreciaran, a pesar de que apenas pasaba día, y cada día ocurría esto 1000 veces, sin que sus teorías fueran refutadas, aplastadas, ridiculizadas en la telepantalla, en las tribunas públicas, en los periódicos y en los libros, a pesar de todo ello, su influencia no parecía disminuir. Siempre había nuevos incautos dispuestos a dejarse engañar por él. No pasaba ni un solo día sin que espías y saboteadores que trabajaban siguiendo sus instrucciones fueran atrapados por la policía del pensamiento. Era el jefe supremo de un inmenso ejército que actuaba en la sombra, una subterránea red de conspiradores que se proponían derribar el Estado. Se suponía que esa organización se llamaba la Hermandad, y también se rumoreaba que existía un libro terrible, comprendido de todas las herejías del cual era autor Goldstein y que circulaba clandestinamente. Era un libro sin título. La gente se refería a él llamándole sencillamente el libro. Pero de estas cosas solo era posible enterarse por vagos rumores. Los miembros corrientes del partido no hablaban jamás de la hermandad ni del libro si tenían manera de evitarlo. En su segundo minuto, el odio llegó al frenesí. Los espectadores saltaban y gritaban enfurecidos, tratando de apagar con sus gritos la perforante voz que salía de la pantalla. La mujer del cabello color arena se había puesto al rojo vivo y abría y cerraba la boca como un pez al que acababan de dejar en tierra. Incluso O'Brien tenía la cara congestionada. Estaba sentado muy rígido y respiraba con su poderoso pecho como si estuviera resistiendo la presión de una gigantesca ola. La joven sentada exactamente detrás de Winston, aquella morena, había empezado a gritar «¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo!» y de pronto, cogiendo un pesado diccionario de neolengua, lo arrojó a la pantalla. El diccionario le dio a Goldstein en la nariz y rebotó, pero la voz continuó inexorable. En un momento de lucidez descubrió Winston que estaba chillando histéricamente como los demás y dando fuerte patadas con los talones contra los palos de su propia silla. Lo horrible de los 2 minutos de odio no era el que cada uno tuviera que desempeñar allí un papel, sino, al contrario, que era absolutamente imposible evitar la participación porque era uno arrastrado irremisiblemente. A los 30 segundos no hacía falta fingir un éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un martillo, parecían recorrer a todos los presentes como una corriente eléctrica,
convirtiéndole a uno, incluso contra su voluntad, en un loco gesticulador y vociferante. Y sin embargo, la rabia que se sentía era una emoción abstracta e indirecta que podía aplicarse a uno u otro objeto como la llama de una lámpara de soldadura autógena. Así, en un momento determinado, el odio de Winston no se dirigía contra Goldstein, sino contra el propio Gran Hermano, contra el partido y contra la policía del pensamiento, y entonces su corazón estaba de parte del solitario e insultado hereje de la pantalla, único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras. Pero al instante siguiente se hallaba identificado por completo con la gente que le rodeaba y le parecía verdad todo lo que decían de Goldstein. Entonces su odio contra el Gran Hermano se transformaba en adoración, y el Gran Hermano se elevaba como una invencible torre, como una valiente roca, capaz de resistir los ataques de las hordas asiáticas, y Goldstein, a pesar de su aislamiento, de su desamparo y de la duda que flotaba sobre su existencia misma, aparecía como un siniestro brujo capaz de acabar con la civilización entera tan solo con el poder de su voz. Incluso era posible, en ciertos momentos, desviar el odio en una u otra dirección mediante un esfuerzo de voluntad. De pronto, por un esfuerzo semejante al que nos permite separar de la almohada la cabeza para huir de una pesadilla, Winston conseguía trasladar su odio a la muchacha que se encontraba detrás de él. Por su mente pasaban como ráfagas bellas y deslumbrantes alucinaciones. Le daría de latigazos con una porra de goma hasta matarla. La ataría desnuda de un piquete y la atravesaría con flechas como a San Sebastián. La violaría y en el momento del clímax le cortaría la garganta. Sin embargo, se dio cuenta mejor que antes de por qué la odiaba. La odiaba porque era joven y bonita y asexuada, porque quería irse a la cama con ella y no lo haría nunca, porque alrededor de su dulce y cimbreante cintura, que parecía pedir que la rodearan con el brazo, no había más que la odiosa banda roja, agresivo símbolo de castidad. El odio alcanzó su punto de máxima exaltación. La voz de Goldstein se había convertido en un auténtico balido ovejuno, y su rostro, que había llegado a ser el de una oveja, se transformó en la cara de un soldado de Eurasia, el cual parecía avanzar enorme y terrible sobre los espectadores, disparando atronadoramente su fusil ametralladora. Enteramente parecía salirse de la pantalla hasta tal punto que muchos de los presentes se echaban hacia atrás en sus asientos, pero en el mismo instante, produciendo con ello un hondo suspiro de alivio en todos, la amenazadora figura se fundía para que surgiera en su lugar el rostro del Gran Hermano, con su negra cabellera y sus grandes bigotes negros, un rostro rebosante de poder y de misteriosa calma, y tan grande que llenaba casi la pantalla. Nadie oía lo que el gran camarada estaba diciendo. Eran solo unas cuantas palabras para animarlos, esas palabras que suelen decirse a las tropas en cualquier batalla, y que no es preciso entenderlas una por una, sino que infunden confianza por el simple hecho de ser pronunciadas. Entonces desapareció a su vez la monumental cara del Gran Hermano y en su lugar aparecieron los 3 slogans del partido en grandes letras: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Pero daba la impresión, por un fenómeno óptico-psicológico, de que el rostro del Gran Hermano persistía en la pantalla durante algunos segundos, como si el impacto que había producido en las retinas de los espectadores fuera demasiado intenso para borrarse inmediatamente. La mujeruca del cabello color de arena se lanzó hacia adelante, agarrándose a la silla de la fila anterior, y luego, con un trémulo murmullo que sonaba algo así como «¡Mi Salvador!», extendió los brazos hacia la pantalla. Después ocultó la cara entre sus manos. Sin duda, estaba rezando a su manera. Entonces todo el grupo prorrumpió en canto rítmico, lento y profundo:
G, H, G, H, dejando una gran pausa entre la G y la H. Era un canto monótono y salvaje en cuyo fondo parecían oírse pisadas de pies desnudos y el batir de los tam-tam. Este canturreo duró unos 30 segundos. Era un estribillo que surgía en todas las ocasiones de gran emoción colectiva. En parte, era una especie de himno a la sabiduría y la majestad del Gran Hermano, pero más aún constituía aquello un procedimiento de autohipnosis, un modo deliberado de ahogar la conciencia mediante un ruido rítmico. A Winston parecían enfriársele las entrañas. En los 2 minutos de odio no podía evitar que la oleada emotiva le arrastrase, pero este infrahumano canturreó GH, GH. Esto siempre le llenaba de horror. Desde luego se unía al coro. Esto era obligatorio. Controlar los verdaderos sentimientos y hacer lo mismo que hicieran los demás era una reacción natural, pero durante un par de segundos sus ojos podían haberlo delatado, y fue precisamente en esos instantes cuando ocurrió aquello que a él le había parecido significativo, si es que había ocurrido. Momentáneamente sorprendió la mirada de O'Brien. Este se había levantado, se había quitado las gafas, volviéndoselas a colocar de su delicado y característico gesto. Pero durante una fracción de segundo se encontraron sus ojos con los de Winston y éste supo, sí, lo supo, que O'Brien pensaba lo mismo que él. Un inconfundible mensaje se había cruzado entre ellos. Era como si sus dos mentes se hubieran abierto y los pensamientos hubieran volado de la una a la otra a través de los ojos. Estoy contigo, parecía estarle diciendo O'Brien. Sé en qué estás pensando. Conozco tu asco, tu odio, tu disgusto. Pero no te preocupes, estoy contigo. Y luego la fugacísima comunicación se había interrumpido y la expresión de O'Brien volvió a ser tan inescrutable como la de todos los demás. Esto fue todo, y ya no estaba seguro si había sucedido efectivamente. Tales incidentes nunca tenían consecuencias para Winston. Lo único que hacían era mantener viva en él la creencia o la esperanza de que otros, además de él, eran enemigos del partido. Quizás después de todo, resultaran ciertos los rumores de extensas conspiraciones subterráneas. Quizás existiera de verdad la hermandad. Era imposible. A pesar de los continuos arrestos y las constantes confesiones y ejecuciones, estar seguro de que la hermandad no era sencillamente un mito. Algunos días lo creía Winston, otros no. No había pruebas, solo destellos que podían significar algo o no significar nada. Retazos de conversaciones oídas al pasar, algunas palabras garrapateadas en las paredes de los lavabos y alguna vez, al encontrarse dos desconocidos, ciertos movimientos de las manos que podían parecer señales de reconocimiento, pero todo ello eran suposiciones que podían resultar totalmente falsas. Winston había vuelto a su cubículo sin mirar otra vez a O'Brien. Apenas cruzó por su mente la idea de continuar este momentáneo contacto. Hubiera sido extremadamente peligroso incluso si hubiera sabido él cómo entablar esa relación. Durante 1 o 2 segundos se había cruzado entre ellos una mirada equívoca y eso era todo. Pero incluso así se trataba de un acontecimiento memorable en el aislamiento casi hermético en que uno tenía que vivir. Winston se sacudió de encima estos pensamientos y tomó una posición más erguida en su silla. Se le escapó un eructo. La ginebra estaba haciendo su efecto. Volvieron a fijarse sus ojos en la página. Descubrió entonces que durante todo el tiempo que había estado recordando no había dejado de escribir como por una acción automática, y ya no era la inhábil escritura retorcida de antes. Su pluma se había deslizado voluptuosamente sobre el papel, imprimiendo en claras y grandes mayúsculas lo siguiente: abajo, el Gran Hermano. Una y otra vez, hasta llenar media página. No pudo evitar un escalofrío de pánico.
Era absurdo, ya que escribir aquellas palabras no era más peligroso que el acto inicial de abrir un diario, pero por un instante estuvo tentado de romper las páginas ya escritas y abandonar su propósito. Sin embargo, no lo hizo porque sabía que era inútil. El hecho de escribir abajo el Gran Hermano o no escribirlo era completamente igual. Seguir con el diario o renunciar a escribirlo venía a ser lo mismo. La policía del pensamiento lo descubriría de todas maneras. Winston había cometido, seguiría habiendo cometido, aunque no hubiera llegado a posar la pluma sobre el papel, el crimen esencial que contenía en sí todos los demás, el crimental, crimen mental, todo como lo llamaban. El crimental no podía ocultarse durante mucho tiempo. En ocasiones se podía llegar a tenerlo oculto años enteros, pero antes o después lo descubrirían a uno. Las detenciones ocurrían invariablemente por la noche. Se despertaban uno sobresaltado porque una mano le sacudía a uno el hombro, una linterna le enfocaba los ojos y un círculo de sombríos rostros parecían en torno al lecho. En la mayoría de los casos no había proceso alguno ni se daba cuenta oficialmente de la detención. La gente desaparecía sencillamente y siempre durante la noche. El nombre del individuo en cuestión desaparecía de los registros, se borraba de todas partes. Toda referencia a lo que hubiera hecho y su paso por la vida quedaba totalmente anulado, como si jamás hubiera existido. Para esto se empleaba la palabra vaporizado. Winston sintió una especie de histeria al pensar en estas cosas. Empezó a escribir rápidamente y con muy mala letra. Me matarán, no me importa, me matarán, me dispararán en la nuca, me da lo mismo, abajo el Gran Hermano, siempre le matan a uno por la nuca, no me importa, abajo el Gran Hermano. Se echó hacia atrás en la silla un poco avergonzado de sí mismo y dejó la pluma sobre la mesa. De repente se sobresaltó espantosamente. Habían llamado a la puerta. Tan pronto siguió sentado inmóvil, como un ratón asustado, con la tonta esperanza de quien fuese se marchara al ver que no le abrían, pero no. La llamada se repitió. Lo peor que podía hacer Winston era tardar en abrir. Le redoblaba el corazón como un tambor, pero es muy probable que sus facciones, a fuerza de costumbre, resultaran inexpresivas. Levantóse y se acercó pesadamente a la puerta. Fin del capítulo 1. Es tan actual, tan actual. Seguimos, por supuesto, en otro video, obvio, con el capítulo 2. Muchísimas gracias por la paciencia, por estar ahí, por suscribirse. Recuerda, es completamente gratis, por darle like y por compartir este video. Hay muchos otros tipos de video. Recuerde, hacemos también resúmenes de libros, análisis de libros, de cómics, de mangas, de series incluso, de animes. Y pues nada, si le ha gustado, de nuevo, denle like, compártalo, suscríbase que es completamente gratis. Gracias de nuevo, nos vemos pronto. Paz.